Hola a todos, mi nombre es John Alexander Ardila Evan y seré su docente en este curso de Métodos de Optimización para la Ciencia de Datos. Espero que disfruten mucho esta aventura. La asignatura Métodos de Optimización para Ciencia de Datos es clave para entender cómo optimizar la toma de decisiones en problemas reales, entendiendo cómo formular, solucionar e interpretar los modelos para tomar las mejores alternativas posibles. En los últimos años nos hemos enfrentado a un gran conjunto de problemas del tipo logístico, cuando en épocas de COVID los contenedores o la ausencia de contenedores estaba generando un gran reto logístico a nivel marítimo para poder llevar materias primas y productos terminados entre los diferentes continentes. Definitivamente, esta es un ejemplo claro de cómo los modelos de optimización nos pueden ayudar a mitigar un poco el impacto de este tipo de problemas. Existe un método de optimización específicamente que se llama el método de la ruta más corta o el método de costo mínimo, donde a partir de una definición de esa función objetivo sujeto a un conjunto de restricciones, podríamos definir cuál debe ser esas rutas o cuál debe ser ese número de contenedores, esas referencias específicas de materias primas que deberíamos estar transportando o asignando frente a una escasez de algunos de sus componentes. Hoy incluso el sector oil and gas tiene uno de sus grandes retos de descarbonización y muchas de sus compañías están buscando a través de métodos de optimización cómo disminuir la contaminación o las emisiones de carbono a la atmósfera sujeto a un gran conjunto de restricciones como la demanda de producción, el consumo energético, eh, los diferentes combustibles que utilizan frente a su rendimiento, entre otros aspectos. Todos esos serán problemas que abordaremos desde el área de modelos de optimización enfocados en ciencia de datos. Al finalizar esta asignatura, el estudiante logrará describir la optimización en cualquier problema de su vida cotidiana y en sus entornos laborales o empresariales. Logrará entender y definir esas matemáticas asociadas a los problemas de optimización y logrará aplicar técnicas de optimización para resolver problemas en diferentes escenarios, siempre teniendo en cuenta sus conceptos de formulación y sus métodos de solución que serán enfocados en el lenguaje Python. El contenido del módulo se dividirá en 3 unidades. La primera unidad, que es una unidad básica en conceptos de optimización lineal, hace referencia a cómo dentro de una función objetivo nosotros tenemos ecuaciones únicamente lineales, aquellas que tienen una constante multiplicada por una variable y que puede sumar sucesivamente muchas constantes, cada una multiplicadas por una variable. Pero no tendremos en este caso de la primera unidad eh, dos variables que se multipliquen entre sí, que resulten ser una función no lineal. Eso pasa tanto para la función objetivo como para restricciones. En esta primera unidad aprenderemos cómo formular los problemas lineales, cómo identificar los conjuntos, los parámetros, las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Y desde la primera unidad aprenderemos cómo encontrar solución a través de lenguajes de programación e incluso con algunas herramientas sencillas como el método gráfico. En la unidad 2 hablaremos sobre la optimización de redes y la asignación de tareas. El problema más sencillo para empezar a entender qué es la optimización de redes es el problema de transporte, donde nosotros tenemos en un punto de origen unas fábricas o unos proveedores de materias primas, componentes, etcétera, y en un punto de llegada
o punto de destino, algunos clientes finales, retailers, minoristas, entre otros. Así empezamos a entender cómo esas variables empiezan a ser un poquito más complejas porque tienen información no solo de un producto o de una etapa del proceso, sino que tienen información de un punto de origen y un punto de llegada. Es cuando empezaremos a ver en esa unidad 2 variables al menos con dos subíndices del estilo variable X y J para identificar esos dos puntos. Pero puede pasar que una variable tenga incluso 3, 4 o 5 subíndices si dentro del mismo concepto de optimización de redes encontramos un problema de transporte con un transbordo, en donde si empiezo desde un origen Y, pero hago un transbordo por una ciudad intermedia J y tengo que llegar a un destino final K a través de un medio de transporte L, donde ese medio de transporte puede ser un furgón, una mula extradimensionada o cualquier otro medio de transporte. Y ya cuando vayamos a la unidad número 3, vamos a empezar a entender cómo afrontar esos problemas que son un poquito más complejos porque no son problemas lineales. Ahí es donde podemos tener algunas funciones objetivo o restricciones con parábolas, con hipérboles o cualquier otra ecuación no lineal que requiera ser optimizada o que deba dar solución a través de un problema de optimización, en el cual siga con mi concepto de función objetivo sujeto a un conjunto de restricciones. Y para finalizar la bienvenida, quiero hacer dos recomendaciones. La primera, reflexionar sobre la forma en que los modelos de optimización pueden ayudarnos a mejorar la toma de decisiones. Pensemos en esos problemas que hemos tenido a nivel corporativo, a nivel empresarial, en momentos anteriores en donde podemos decir definitivamente eh, podríamos haber tenido en cuenta un modelo con una función objetiva sujeto a unas restricciones donde hubiéramos podido tomar algunas variables que nos ayudaran a tomar mejores decisiones a las que tomé en esa ocasión en el pasado, es una muy buena pregunta de reflexión. Y lo segundo, analizar qué avances de la ciencia de datos ha surgido en la última década y que han tenido una gran evolución gracias a los modelos de optimización. Pensemos como los vehículos autónomos, la inteligencia artificial, machine learning, han tenido alguna evolución en los últimos 10 años y pensemos en cómo la optimización ha logrado a que esos avances hayan tenido el resultado que hoy en día tenemos. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos.